Hola, vamos a comenzar con la segunda ayudantía de la asignatura de programación de computadores. En este caso nos toca ver sentencias condicionales y tengo preparado 4 ejercicios para que revisemos durante esta clase. Y es que en un principio no llegó nadie, así que si ven esta grabación grabada, los insto a que vengan, que si tienen preguntas la mejor opción para resolverla. Y junto con eso, comenzar a preparar la resolución del primer ejercicio. Bueno, voy a abrir mi editor de código. Voy a crear el archivo. Aquí está. Bueno, vamos a comenzar con un ejercicio que lo voy a copiar para que esté a visibilidad de todos, que es determinar si un número es par. Es un ejercicio muy simple. La idea es ir soltando la mano con estas cosas y después empezar con algunos ejercicios más complicados que están para al final de esta sesión. Lo primero, incluir la librería de entrada y salida, stdio.h. Esto es lo que nos permite ocupar scanf y printf en cada uno de nuestros programas. Segundo, declarar la función principal, inMain, entre corchetes. Y al final siempre es una buena costumbre en programación incluir el return 0. Tiene la función de eso sí, mostrar si un programa llegó al final luego de su ejecución. Bueno, en primer caso, para determinar si un número es par, tenemos que conocer una sentencia que es esta. Que esto es lo que me entrega es el residuo de una división. Un ejemplo es, por ejemplo, si yo quiero dividir 5, el residuo de 5 partido en 2, esto lo que hace es decir, ¿cuánto es 5 partido en 2? Pero el número entero, o sea, la división entera, ¿cuántas veces cabe 5 en 2? Cabe 2 veces y sobra 1. Entonces esto me entrega lo que sobra, el 1. Por ejemplo, si yo quiero el residuo de 4 partido en 2, por ejemplo, me va a dar 0, porque 4 cabe exactamente 2 veces en el 2. Esto va a ser la principal herramienta a usar en este cálculo. Primero, haremos que nuestro usuario ingrese un número. Entonces, ingrese un número entero, en este caso. Un salto de línea, sin olvidar los punticomas al final. Este número que va a ingresar el usuario lo tenemos que guardar. Entonces vamos a crear una variable global en este caso, int número. No vamos a definir ningún valor, solamente definimos su nombre. Ahora lo que vamos a hacer va a ser recibir este valor y guardarlo en la variable número. Lo primero acá es porcentaje y el tipo de variable que quiero guardar acá. En este caso número es una variable entera, por lo que pongo porcentaje i. Y segundo, el nombre de la variable donde la quiero guardar. Este caso siempre tiene que ser precedido por un ampersand. De esta manera. Así es como guardamos un número dentro de lo que ingresa el usuario dentro de esta variable. Nunca olvidar el ampersand, que si no, no funciona esta sentencia. Yo les recomiendo que siempre que programen algo, vayan probando si funciona. En este caso, por ejemplo, se podría hacer un printf que me mostrase, por ejemplo, si esta variable está bien ingresada. Entonces esto me mostraría el valor numérico de número. Ejecutamos el código, ingreso un número entero. Eso voy a ingresar 8 y me ingresa el 8. Por lo tanto, todo lo que llevamos programando hasta ahora, puedo decir que está bien hecho, que no hay ningún error. Ahora tenemos que decir
los números pares. ¿Cuál es la definición de número par? Se puede decir que un número par es un número que al dividirlo por 2 tiene resto 0, o sea que se puede dividir completamente en 2. Por eso es que vamos a ocupar la sentencia condicional. Si un número, el resto, al dividirlo por 2 es igual a 0, se puede decir que este es un número par. Abrimos llaves de nuestra sentencia if y vamos a escribir nuestra respuesta. En F, el número que ingresó es par y un salto de línea. Si esto no se cumple, si esta sentencia es negativa, vamos a ocupar la sentencia else. Y esto nos permitirá que si esto es negativo, esto se ejecute. En este caso voy a copiar la sentencia anterior por ahorrar tiempo. El número que ingresó es impar. De esta manera. Entonces vamos a ejecutar el programa para ver si se ejecuta de manera correcta. Y se ingrese un número entero. Vamos a ingresar en este caso 5, un número impar. Damos enter, y dice el número ingresado es impar. Por lo tanto, en este caso está funcionando perfectamente. Ahora nuevamente probamos, pero con un número par. En este caso 8. El número que ingresó es par. Bueno, este es el primer ejercicio para ir acostumbrándonos al uso de sentencias condicionales, y cuál es la lógica detrás de su funcionamiento. Y ahora vamos a pasar a un problema un poco mayor. Este problema va a ser relacionado con los triángulos. Voy a crear un nuevo archivo para trabajar esto. Ejercicio 2. Voy a copiar el enunciado acá para que esté disponible. Y es la creación de un programa en donde se tenga que ingresar los lados de un triángulo. Este tiene que decir si este existe y qué tipo de triángulo es. Bueno, se comienza igual que anteriormente, incluyendo la librería entrada y salida. Y creando nuestra función principal. Nunca olvidar el return 0 en este caso. Bueno, la primera cosa que tenemos que ver para afrontar este problema es qué nos están pidiendo. Hay que ingresar los lados de un triángulo como primer lugar. Así que vamos a comenzar con eso. Vamos a crear un printf en el que le vamos a pedir al usuario que ingrese los lados de un triángulo. Ingrese los lados de un triángulo de la forma A, B, C. Entonces, el usuario va a tener que ingresar los datos de esta manera. A, B, C. ¿Cómo se hace para recibir valores? Estos valores ingresados todos de la misma vez. Bueno, lo que ocuparemos es el scanf, igual que casos anteriores. Pero acá se tiene que tener cuidado con la forma en que se define esto. Lo que se va a recibir. En este caso, lo que queremos es recibir 3 lados. Entonces lo primero es, vamos a crear las variables antes de definir dónde las vamos a guardar. Lado A, lado B, lado C. Aquí voy a sacar la mayúscula. Va a quedar de esta manera, punto y coma. Entonces, vamos a recibir esto en un dato entero, separado por comas. Esto va a ser nuestro segundo número a recibir, que va a ser B. Y en tercero
va a ser C, de esta manera. De esta manera podemos tener tres entradas diferentes separadas por coma. Vamos a guardar esto en lado A, coma, ampersand, lado B, y finalmente ampersand, lado C. De esta manera tendríamos nuestros números guardados dentro de cada una de las variables. Se puede decir que este paso en el que se da a ingresar los lados de un triángulo está terminado. Este tiene que decir que existe. ¿Cómo sabemos si un triángulo existe? Bueno, hay un teorema que dice que el lado mayor tiene que ser menor a la suma de los dos lados menores. Más que nada es porque si el lado mayor, por ejemplo, mide 10 y sus dos otros lados miden 2 y 2, este triángulo no se alcanzaría a cerrar. Esa es como la deducción de la fórmula. Bueno, entonces esto tiene relación con el lado mayor. ¿De qué manera podemos obtener el lado mayor? Vamos a hacer una secuencia de if y vamos además a crear una variable auxiliar. En este caso vamos a hacer int lado mayor. La vamos a inicializar en 0. Entonces vamos a hacer, si el lado A es mayor al lado mayor tomará el valor de A. Entonces, lado mayor es igual a lado A. De esta manera. Entonces, si el lado mayor comienza siendo 0. Si acá hay cualquier valor, lado mayor tomará el valor de A. Consecutivamente, vamos a hacer otro if, en donde si lado B es mayor al lado mayor tomará el valor de lado B. Esto lo que hará que si lado A, por ejemplo, es 3, el lado mayor va a ser 3. Y lado B, por ejemplo, es 5, aquí claramente el lado mayor va a ser B. Entonces se ingresa 3. Dice, 3 es mayor a 0. Lado mayor, por lo tanto, es 3. Después se va a nuestra segunda sentencia condicional. Y dice, 5 es mayor al lado mayor 3. Y va a decir, sí. Por lo tanto, lado mayor ahora en vez de tener el valor de 3, va a tener el valor de 5. Y ahora finalmente hay que hacer esto con C y se puede tener de manera clara cuál de los tres lados es mayor. Lado C es mayor al lado mayor. Lado mayor es igual a lado C. Como siempre, esto cuando uno ya tiene un avance más o menos importante o termina de hacer un proceso, es necesario guardarlo y probarlo antes de seguir programando más cosas, porque es mejor descubrir un problema al principio que al final cuando uno ya no sabe dónde está el problema. Voy a hacer un printf, voy a hacer que este me muestre el lado mayor. De esta manera. Entonces vamos a ejecutar el programa. Y se ingresa a un lado de un triángulo de la forma A, B y C. Se va a ingresar, por ejemplo, 3,4,5. Y me dice que el lado mayor es 5. Acá se ve que con donde yo estoy escribiendo es justo a la derecha de esto, no hay un salto de línea, por lo que se ve bastante desordenado. Entonces más que nada se soluciona haciendo que al preguntar hay un salto de línea y así
va a salir nuevamente abajo. Probemos esto. Ingrese los lados del triángulo de la forma A, B, C. Ingresamos en este caso, por ejemplo, 5,7,10. Y me da que el mayor es 10. Bueno. Ahora que tenemos el lado mayor, nos interesa saber cuánto suman los dos más pequeños. Bueno, esto es bastante, no es como tan común de que se ocurra esta solución, pero fue la solución que se me ocurrió a mí. Entonces voy a recibir una variable de suma y voy a sumar lo que yo quiero que sean solamente los lados menores. Entonces lo que voy a hacer va a ser sumar lado A más lado B más lado C menos lado mayor. Aquí, ¿qué es lo que consigo? Que cualquiera sea el lado mayor, puede ser A, B o C, al restarlo con el lado mayor me van a quedar solamente la sumatoria de los dos más pequeños. Entonces aquí ya tendría la sumatoria de los dos más pequeños. Ahora lo que vamos a hacer, que ya tenemos todo lo necesario para decir si un triángulo existe o no existe, es hacer el condicional que me va a dar esta información. O sea, un if nuevamente. Y acá como condición, para que un triángulo exista, es que el lado mayor tiene que ser menor a la suma de sus dos lados menores. De esta manera. O sea que si esta condición es correcta, existe. Entonces vamos a escribir acá un mensaje para avisarle al usuario de que el triángulo que le ingresó existe. Y un salto de línea. Bueno, de manera contraria al igual, hay que avisarle al usuario si este triángulo no existe. O sea, no es un triángulo posible, no es que no exista exactamente, pero no es posible, no quedaría como una forma triangular. De esta manera, copiamos esto, el triángulo no existe. Vamos a probar nuestro programa, ya que agregamos una nueva funcionalidad. Entonces vamos a hacer un triángulo que existe y que es muy común, el 3, 4, 5, digo triángulo rectángulo, y este triángulo existe, ya que el lado mayor es menor a sus dos lados menores. El triángulo existe. A la suma de sus dos lados menores. 4, 5, 6, 7. 7 es menor, 7 es mayor a 5, este triángulo existe. De manera contraria, vamos a hacer un ejemplo donde el triángulo no existe. Por ejemplo, 10,3,3. Ahí, este triángulo, por así decirlo, no alcanza a cerrarse. O sea, tiene un lado muy largo y los otros no alcanzan a hacer el triangulito arriba. En este caso, muestra el triángulo no existe. Ahora hay que seguir leyendo la instrucción. Tiene que decir si existe y qué tipo de triángulo es. Bueno, si no es un triángulo, ya directamente no puede ser un tipo de triángulo. Y ahora hay que simplemente hacer una sentencia que pueda reconocer qué tipo de triángulo es. Bueno, en primer lugar está el triángulo más común de todos, que es el equilátero, en el que todos sus lados son iguales. Entonces vamos a hacer una sentencia que me permita reconocer que un triángulo es equilátero. Ahora lo que yo tengo que hacer es comparar si los lados son iguales. ¿Cómo puedo hacer esto? Si lado A es igual al lado B y lado B es igual al lado C, esto me dejaría concluir de que todos sus lados son iguales. Vamos a escribir esta sentencia. Lado A es igual al lado B. Acá vamos a hacer AND. Ya lo que me permite es que si las dos condiciones de los lados se cumplen, esto tiene un resultado positivo. Si hay alguna de los lados que no se cumple, esta va a tener un resultado negativo. Lado B es igual a lado C. De esta manera. Al cumplirse esta condición, yo ya sé que es un
triángulo equilátero, por lo que lo voy a comunicar al usuario que está ocupando este programa. Es un triángulo equilátero, de esta manera. Vamos a probar si nuestra nueva funcionalidad funciona. Ejecutamos el programa y nos pide ingresar el triángulo. Vamos a ingresar un triángulo equilátero, de lado 3, y me dice, este triángulo existe y es un triángulo equilátero. Por lo tanto, se puede decir que nuestra funcionalidad está funcionando bien en el caso de que sea un triángulo equilátero. La podemos, por ejemplo, probarla en el caso de que no sea un triángulo equilátero. Por ejemplo, 3,3,4. El triángulo existe y no tiene respuesta a otra cosa porque esta condición no tiene una respuesta si es negativa. Simplemente no muestra que es un triángulo equilátero. Ahora tenemos que crear otra condición para seguir avanzando, porque existen triángulos equiláteros, isósceles, que significa que tienen dos lados iguales, y escaleno, que no tiene ningún lado igual. Vamos a hacer un else if. Y el else if lo que hace es que si esta condición no se cumple, evalúa esta segunda condición. Si esta condición se cumple, ejecuta las instrucciones, y si no se cumple, evalúa en un futuro otra condición o iría a un else. En este caso vamos a hacer que verifique si es un triángulo isósceles. ¿De qué manera se puede hacer esto? Simplemente hay que comparar y ver si hay dos lados iguales. Cualquiera de los dos lados es igual a otro. Esto se puede hacer con la sentencia OR. Vamos a hacer la primera parte. Si lado A es igual al lado B, eso ya sería un triángulo isósceles, pero no es la única combinación que tenemos. Vamos a agregar una nueva OR. Y vamos a agregar, vamos a copiar esto para no tener que escribirlo completamente nuevo. Si lado A es igual al lado C, vamos a crear otro OR. Y finalmente, si lado B es igual al lado C. Tendríamos las tres combinaciones posibles para que dos lados sean iguales. Acá vamos a comunicar al usuario. Es un triángulo isósceles. Nice. Es un triángulo isósceles. Vamos a verificar que esta sección nueva funciona de manera correcta. Y vamos a poner, por ejemplo, el triángulo 3,3,4. Y me da que es un triángulo, este triángulo existe y es un triángulo isósceles. Por lo que se puede observar de que está funcionando de manera correcta. Ahora vamos a hacer el último caso, de que es que no sea ninguno de todos los triángulos mostrados anteriormente, que es un triángulo escaleno. Triángulo escaleno, dado que ya revisamos los dos casos anteriores, solamente se puede decir que es un triángulo, el triángulo que falta acá es un triángulo escaleno. De esta manera teníamos finalizado nuestro programa. Vamos a revisar si es que logra reconocer un triángulo escaleno. En este caso el 345 lo es. Y el triángulo existe y es un triángulo escaleno. De esta manera está terminado este ejercicio, que puede haber sido un poco el más denso de la que tenía planificado para la ayudantía, ya que había que hacer varios bucles condicionales consecutivos
pero ya los demás problemas son un poco más livianos. Vamos a ir bajando un poco el nivel y viendo diferentes conceptos, ya que vimos el if, el else if y el else. Y ahora el problema que tengo preparado, vamos a ocupar la sentencia switch, que sirve mucho para hacer menús, entre otras cosas. Pero voy a hacer un nuevo archivo para hacer el siguiente problema. Ejercicio 3.cpp. Y voy a pegar la instrucción del problema. Hacer una calculadora que haga las operaciones básicas con dos números. Igual que los problemas anteriores, vamos a comenzar incluyendo la librería de entrada y salida, stdio.h, y definiendo la función principal. De esta manera. Nunca olvidar el return 0, que me dice si el programa llegó hasta el final al terminar la ejecución. Hacer una calculadora que haga las operaciones básicas con dos números. Lo primero que se desprende de esta instrucción es que vamos a necesitar que el usuario ingrese dos números. Por lo tanto, vamos a definir número 1, número 2. De esta manera. Y vamos a pedir al usuario que lo ingrese. Ya que en los dos ejercicios anteriores hemos pedido varios números juntos. Por ejemplo, acá pedimos los lados de un triángulo de la forma x, b, c. Aquí los vamos a pedir de manera separada, para simplemente verlo desde otro punto de vista y que además no tiene ninguna diferencia hacer lo que anteriormente se hizo. Eso, ingrese primer número, los puntos y un salto de línea. Este número lo vamos a guardar dentro de la variable número 1 por medio de scanf. Vamos porcentaje i, dado que estamos trabajando con variables de tipo entero. Y recordar siempre que al guardar un número se necesita poner un ampersand antes del nombre de la variable, número 1. De esta manera tendríamos guardado el primer número dentro de nuestra variable. Ahora, para pedir el segundo número, no voy a escribir esta sentencia dos veces, por lo que lo voy a copiar. Solamente cambiar acá segundo. Y lo vamos a guardar dentro del número 2, de esta manera. Como dije anteriormente, es bueno siempre probar si lo que uno está haciendo está funcionando. Por lo tanto, vamos a hacer un programa que me muestre los dos números. En esta sentencia se va a mostrar los dos números que va a ingresar el usuario, a la izquierda el número 1 y a la derecha el número 2. Ejecutamos el código y se ingresa el primer número, en este caso va a ser 10, por ejemplo, segundo número 45, y me muestra el primer número guardado 10 y el segundo número guardado 45, de esta manera. Entonces, por lo que se puede decir que pedir los números ya está lista. Ahora hay que hacer la segunda parte, hacer que la calculadora realice las operaciones básicas. En este caso, yo voy a hacer un menú con diferentes opciones y que el usuario al ingresar, por ejemplo, 1, haga una suma, al ingresar 2, haga una resta, al ingresar 3, haga una multiplicación. Y en base a eso voy a poder decidir qué operación quiere que se haga. Seamos con el primer caso de la creación de un menú. Va a ser, por ejemplo, menú de operaciones.
y un salto de línea. De esta manera. Y ahora hay que empezar a agregar las operaciones que queremos mostrarle al usuario. Primer caso, podemos comenzar con la operación de la suma. Es un menú muy parecido también a lo que se hizo, no se ha hecho, pero lo que se va a hacer en el próximo ejercicio, que va a ser más o menos similar, pero con un diferente enfoque, un poco más liviano para finalizar la ayudantía. En vez de escribir toda la sentencia nuevamente, vamos a copiarla por la cantidad de operaciones, en este caso sumar, restar, multiplicación y división. Suma, resta, vamos a hacer que la opción 2 sea la resta, la opción 3 sea multiplicar, dejarla como multiplicación mejor, ya que las demás están igual en su forma infinitiva. Y nuestra opción 4, división. Falta acá poner una mayúscula. De esta manera. De esta manera tenemos un menú de opciones para mostrarle al usuario. Vamos a ejecutar el código, ingresar un número al azar y dice menú de operaciones. Suma, resta, multiplicación y división. Le podemos además poner una opción que sea la de salir, que no quiere hacer ninguna operación y quiere hacer que el programa corte su ejecución. Que salida podría ser salir. De esta manera. Lo que vamos a hacer es recibir la opción que quiere el usuario. Igual que siempre, scanf, entre comillas, porcentaje i con la opción, y no tenemos ninguna variable donde guardarlo. Así que lo vamos a crear. Va a ser además una variable entera, por lo que vamos a hacer una variable global que se llame opción. De esta manera. Recordar acá siempre ocupar el ampersand, porque si no, no va a funcionar lo de guardar la variable dentro, el valor dentro de opción. De esta manera. Ahora, lo que vamos a hacer es ocupar una sentencia que se llama switch, que es muy útil para la creación de menús, por ejemplo, como este, o donde se tienen que, dependiendo del valor de una variable, tener ciertos resultados. Entonces vamos a definir la función switch. Y cada uno al apretar tab en el Visual Studio te describe completamente cómo es la sintaxis de esta función. Se me dice constant expression code. Aquí tengo que colocar el caso, o sea, si esto es igual a esto, me hace una determinada tarea. Nuestra variable a analizar va a ser opción. Y este modelo de sintaxis yo no lo ocupo, por lo que lo voy a acomodar a como yo lo ocupo. Aquí tenemos que poner si opción tiene tal valor y abajo se pone la acción. Entonces en este caso, si en el caso de que opción tenga el número 1, abajo se va a hacer la opción de la suma. Entonces lo primero es que queremos mostrar un resultado. Vamos a hacerlo en base a un print. Entonces se va a poner resultado es igual a, y no tenemos ningún ningún ninguna variable, pero eso no es problema porque no es necesario crear la variable resultado en este caso, porque les voy a mostrar que uno al mostrar variables también puede operar con ellas. Es un poco confuso como lo dije,
pero ahora se van a dar cuenta. Lo otro es que acá, por ejemplo, hay un error, o no sé si es un error, pero pierde potencia nuestro programa. Por ejemplo, está definido número 1 y número 2 como número entero. Las divisiones generalmente son con decimales, o sea, yo divido un número y me va a dar un valor con ciertos decimales, por lo que aquí le estaría restando capacidad de hacer ejercicio a mi programa. Y lo más normal sería hacer este ejercicio con float. Por lo tanto, voy a cambiar acá, ya no es una variable número 1, ya no es una variable entera, y es una variable flotante. De esta manera. Por lo tanto, al sumar dos números, como son dos variables flotantes, va a quedar una variable flotante. Y aquí, en vez de poner, por ejemplo, un resultado y hacer el cálculo en otra variable, uno puede poner la operación acá. Número 1 más número 2. De esta manera, va a tomar el valor de número 1, lo va a sumar a número 2 y me lo va a mostrar en este print. De esta forma. Vamos a probar si nuestro programa funciona al sumar números. Entonces, por ejemplo, yo quiero sumar dos números, 4 y 5, y pongo la opción de sumar. El resultado es 9. Pone los ceros hacia atrás porque es un número flotante, pero no tiene ningún otro cambio. Vamos a hacer el caso 2. En este caso, lo escribí en español, y ahora sí. Caso 2 es resta, por lo que se puede utilizar el mismo código, copiarlo abajo, simplemente cambiar la operación. Y esto se puede hacer con cada uno de los casos siguientes. Se puede copiar directamente la instrucción completa, poner caso 3 en multiplicación, se cambia el valor de la operación entre los dos números, y finalmente el caso 4, que es la división. De esta manera tendríamos las 4 operaciones programadas. Acá es importante destacar lo que es default break. Esto es lo que hace es que si la opción no coincide con ninguno de los valores que tenemos acá, va a ser esta acción. O sea, acá yo podría poner, por ejemplo, esa no es una opción válida, entre otras cosas. En este caso, lo vamos a dejar así, y que si no se ingresa una opción correcta, simplemente no se va a hacer ninguna operación y va a terminar la ejecución del programa. Importante siempre después de las opciones colocar un break, porque si no va a seguir analizando la opción hacia abajo y va a hacer, por ejemplo, si no se coloca el break, lo que va a hacer va a hacer esta suma, y cuando llega al default lo va a ejecutar también. Aquí lo que hace es, entro en esta sentencia switch, analizo el 1. Si es positivo, realizo la acción. Al terminar la acción, break, y con break salgo de esta función. En cambio, al no iniciarlo, ingresa la opción, se ejecuta esta opción, no hay un break, sigo hasta abajo, esto se cumple, no, esto no se cumple, no, no se cumple, llego a default, y aquí me va a hacer la opción por defecto. Por lo tanto, es importante nunca olvidar el break. Vamos a probar las siguientes operaciones que se agregaron en la última parte. Vamos a seguir con los mismos datos, 4 y 5, y vamos a restarlos. Resultado es menos 1, 4 menos 5, menos 1. Vamos a multiplicarlos. 4 y 5 multiplicados, la opción 3. 4 por 5, 20. Finalmente vamos a probar la operación de dividir. 4, 5 y 4 división. 0,8.
Vamos a probar la función de default, que es la función si no se cumple ninguna de las anteriores, o sea, que ingresar una opción válida más que nada, 4 5, y la opción default es 5 y no ejecuta ninguna operación y termina la ejecución además del programa. Bueno, este es el programa de hacer una calculadora que haga las operaciones básicas con dos números. Más que nada, este ejemplo es importante por el uso del switch. Una sentencia muy útil en algunos casos, en vez de estar haciendo una fila sucesiva de if. Esto puede ayudar a simplificar un poco la tarea. Para terminar con la ayudantía de hoy, el último ejercicio es un ejercicio un poco más simple, pero que al final puede resumir todo lo estudiado dentro de la ayudantía. Voy a copiar el enunciado. Y dice, se necesita un programa que responda a un usuario el precio del helado que quiere comprar. Aquí tenemos una lista de helados. Primer helado simple, que vale 1000 pesos. Un helado Oreo, 2500. Un helado KitKat, 3000. Un helado de brownie, 2750. Y un helado de frutos secos, de frutos rojos, 2600. Al igual que en todos los desarrollos anteriores, incluir la librería de entrada y salida. De esta manera. Y la creación típica de nuestra función principal. Creo que voy a repetir todas las veces que creo una función principal, que nunca se le olvide no poner el return 0, aunque si no lo colocan en el programa lo más probable es que se va a ejecutar normalmente, pero es una buena ayuda para saber si un programa, por ejemplo este, tiene un error acá, o saber si se queda atrapado en un bucle, saber si este programa retorna al 0. Más que nada esa es la utilidad, tiene un fin más que nada para resolver errores. Pero una buena costumbre es ponerla por cualquier cosa. Ahora, lo que se necesita es que el usuario ingrese qué lado quiere, quiere comprar. Así que vamos a hacer una lista muy similar a la que se hizo en el ejercicio anterior para el menú de operaciones, pero vamos a poner helados disponibles. Entonces, INF, helados disponibles. Y vamos a hacer un salto de línea doble, que no hay ninguna. Si uno pone más saltos de línea no pasa nada, simplemente va a aparecer, esta línea la va a dejar libre y la de abajo es donde va a seguir el siguiente proceso. Simplemente lo hago para que cuando yo lo ejecute sea un poco más ordenado. Vamos a poner el primer helado. Primer helado es helado simple, 1000 pesos. Lo que vamos a hacer es copiar esto, simplemente en vez de escribirlo completamente. Y helado simple. Un salto de línea. Y ahora podemos copiar esto y simplemente ir cambiando el nombre del helado. Segundo helado es el helado Oreo. Tercer helado, me faltó colocar el número. El tercer helado es KitKat. Cuarto helado es de brownie. Y finalmente, nuestro último helado, helado de frutos rojos. De esta manera. Vamos a ejecutar el programa para ver si nuestro menú se ejecuta de manera correcta. Nos muestra helados disponibles. 1, helado simple. 2, helado Oreo. 3, helado KitKat. 4, helado brownie. Y 1, helado frutos rojos. Bueno, acá es bueno darse cuenta porque si yo no lo hubiera ejecutado, probablemente no me hubiera dado cuenta de que
se me había pasado cambiar el número del último helado, que es el helado 5. Una vez hecho esto, lo que queremos saber es qué helado quiere comprar la persona. Entonces, vamos a preguntar qué helado quiere comprar y lo vamos a guardar dentro de la opción con la que se hizo el menú. 1, 2 y 3 va a representar el helado que quiere. Con un printf, lo que vamos a hacer es pedirle al usuario, ingresa el número de helado que quiere comprar. Voy a poner del helado porque si no se puede malinterpretar de qué es la cantidad de helados que se quieren comprar. De esta manera está mucho más claro. Vamos a poner un salto de línea y necesitamos crear una variable donde se guarde esta opción. Así que como anteriormente, por ejemplo, la variable opción acá, vamos a hacer una variable donde se va a guardar el valor numérico de lo que quiere el usuario. Igual que anteriormente, para guardar un número se ocupa scanf, hago una variable entera, así que %i, y para guardar siempre es importante poner el ampersand opción, de esta manera. Tendríamos guardada la opción que quiere nuestro comprador, y ahora simplemente habría que hacer el programa, o sea, hacer la función que decida o que muestre el precio de cada uno. Entonces vamos a hacer ahora algo que se podría hacer claramente con switch, pero nosotros lo vamos a hacer con if y else, para que vean cuál es la otra opción o la alternativa a ocupar switch y else para hacer un menú. Si la opción es igual a 1, significa que he escogido el helado 1, por lo tanto hay que cobrarle 1000 pesos, que es de un helado simple. Hacer un print para mostrar la información, doble comillas, y precio es igual a signo de dinero 1000. Entonces ahora vamos a ejecutarlo. Mis helados disponibles. Ven acá se nota el doble salto de línea que se ocupa acá, que le da un poco más de orden. Y acá se nota además que no hay un doble salto de línea, por lo tanto el menú queda junto con la sentencia que me pregunta. Ingresa el número del helado que quiere comprar. Por ejemplo, en este caso sería el helado simple, que es el único que está programado, 1. El precio es 1000. Voy a hacer que se vea más ordenado agregando otro salto de línea acá. Entonces esto va a quedar separado por espacios, va a quedar mucho más ordenado. Y además voy a agregar la otra opción. La otra opción es que la opción sea igual a 2. Aquí escogió el helado 2. De esta manera, para no tener que escribir todo de nuevo, voy a copiar esto y voy a cambiar solamente el precio. El helado 2 tiene un valor de 2500 pesos. Vamos a ejecutarlo. Acá se nota que se puso un doble espaciado en la última sentencia, y eso hace que esto tenga estos espacios en blanco acá, que hacen que dentro de todo se vea un poco más ordenado el programa. Vamos a ingresar el helado 2, que es el helado Oreo, vale 2500, lo que concuerda con nuestra información solicitada. Ahora se puede copiar directamente todas estas sentencias para el siguiente caso. Simplemente cambiar la opción, que va a ser opción 3, y poner que este helado vale 3000. La opción 4, y esta opción vale 2700, 2750. Y finalmente helado de frutos rojos, el cual no es necesario incluir, ya que no hay más opciones. O sea que si la persona ya no escogió 1, 2, 3 o 4, la única opción por descarte que tiene es la última opción, que es el helado
de frutos rojos, así que no es necesario hacer que reconozca una opción, ya que todas las demás se descartaron. Este tiene un valor de 2600. Más acá algo importante, si es que después se quiere seguir haciendo, lo recomendable es hacer un salto de línea acá, ya que si no el siguiente texto va a salir en la misma línea al lado, va a quedar ilegible. Pero ya terminado, presuntamente nuestro programa, vamos a ejecutarlo y probar si funciona. Ya pedimos el lado de simple y de Oreo, así que vamos a probar con el tercer caso, el lado de KitKat. Tiene un precio de 3000, está correcto. Vamos a probar la cuarta opción, el lado de Brownie. Tiene un precio de 2700, no concuerda con lo que nos solicitaron, por lo tanto está bueno. Y finalmente el lado de frutos rojos, que fue donde se hizo la opción esta de else, ya que se iban comprobar las opciones anteriores y se va a comprobar si de verdad el razonamiento que tuve estaba bueno. Ingresar el lado 5, acá no hay ninguna opción que lo reconozca, pero como es el único caso que queda, siempre voy a decir el precio correcto, que es 2600, que es que los demás casos ya fueron descartados. Bueno, de esta manera concluye el último ejercicio, que era un ejercicio un poco más relajado, más que nada para mostrar la diferencia o que se podían programar de diferentes formas un menú de opciones. En el caso anterior fue con la sentencia switch, y en este caso se hizo con condicionales, evaluando cada una de las condiciones requeridas. Bueno, con eso termina la ayudantía de hoy. Instarlos, hay que, cuando vean el video, vengan a la ayudantía si tienen alguna duda, es la mejor opción. De todas maneras, en el Discord del curso siempre se está respondiendo dudas. Y eso. Bueno, me despido, que estén muy bien. Hasta luego.